Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Hola, buenas a todos y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la política monetaria del Banco Central Europeo y de su posible efecto en la renta variable europea. Para ello tenemos el placer de contar con Juan Pedro, de la gestora de Allianz. ¿Qué tal, Juan Pedro? Muy bien, ¿qué tal, Javier? Un placer estar con vosotros otra vez. Encantado de tenerte aquí. Bueno, y entrando ya un poco en materia, la primera pregunta va a ser referida a la reunión de la semana pasada, donde vimos que el Banco Central Europeo subió 50 puntos básicos los tipos de interés. Y en la conferencia posterior, Christine Lagarde aseguró que en la próxima reunión se volverían a subir 50 puntos y no descartaba subidas adicionales. Y bueno, la pregunta que te quería hacer es ¿qué credibilidad le da el mercado a estas palabras de Lagarde y qué posibilidad hay de que si se siguen subiendo los tipos de interés de esta forma tan agresiva, la Unión Europea pueda entrar en una recesión? Pues mira, Javier, ahora mismo el mercado lo que está descontando es que el fin de una política monetaria restrictiva está cerca y que si la recesión llega, pues va a ser de una forma pues bastante leve, ¿no? Y lo cierto es que mientras sigamos viendo pues un mercado laboral tan fuerte, la presión inflacionista va a continuar y los bancos centrales van a tener que seguir con una postura agresiva de cara a las subidas de tipos. La visión que nosotros tenemos del mercado sigue siendo prudente porque, bueno, estamos en el final del ciclo económico y realmente lo que nos preocupaba el año pasado nos sigue inquietando este año. Y si vamos por partes, en términos geopolíticos, no hemos tenido ningún avance en el conflicto de Ucrania. De hecho, se siguen intensificando los ataques por parte de Rusia. Y no nos olvidemos de Taiwán, que aunque bueno, no sea nuestro escenario base, cualquier operación militar, pues es algo que está encima de la mesa y los planes de Xi Jinping de reunificar pues, a la gran China, ¿no? Si nos fijamos en el lado de las valoraciones, a pesar de las correcciones que sufrimos el año pasado, los niveles siguen siendo exigentes de forma general, más en Estados Unidos que en Europa, pero ya, bueno, insisto en que esto es algo general. Si nos fijamos en ciertos sectores como tecnología, pues sí podemos encontrar oportunidades, ya que pues, los castigos han sido excesivos, ¿no? Y por último, la parte de la inflación, nosotros creemos que es la clave de la ecuación y creemos que es, por así decirlo, el elefante en la habitación. Y es cierto que ya hemos tocado máximos en las tasas de inflación, bien sea por el efecto base, es decir, cómo se calcula esta base, o porque las primeras subidas de tipos empiezan a tener efecto en el consumo, en el crecimiento, en la demanda, que ya sabéis que esto funciona con cierto decalaje, pero la realidad es que la tendencia pues, ha cambiado, ¿no? De todas formas, desde nuestra casa consideramos que hay factores externos, como es el caso de la deglobalización, esa búsqueda de autosuficiencia en términos tan relevantes como la tecnología, los semiconductores o la parte de energía, que de esto pues hemos aprendido bastante con el conflicto entre Rusia y Ucrania, de no querer depender de un país en un porcentaje pues muy elevado, ¿no? O factores como la transición energética. Y aquí la autovía de capital que estamos viviendo hacia conseguir los objetivos de Net Zero para 2050 están siendo impresionantemente altos en Europa, pero también en el resto del mundo. Y por último, el cambio demográfico que estamos viviendo en Europa e, insisto, pues en las diferentes regiones. Y estos tres factores van a hacer que los bancos centrales, entre los que está el Banco Central Europeo, tengan no solo que llevar los tipos terminales a un nivel por encima del consenso del mercado, sino que también los van a tener que mantener durante más tiempo. Nuestra visión frente a finales del año pasado ha cambiado poco. Solo en la opinión de que la recesión va a llegar quizá a mediados de este año frente a lo que pensábamos que iba a llegar pues a finales del año pasado, donde por cierto pues ya vimos varios países reportando cifras de crecimiento negativo en el último trimestre del año pasado, entre los que están
Alemania y Italia, o sea, economías pues muy, muy relevantes. Nuestro escenario base es que sí vamos a tener una recesión en Europa y por tanto esto excluye pues, la posibilidad de un aterrizaje suave en la economía, ¿no? Y si miramos el comportamiento de la renta variable en recesiones anteriores, nunca hemos tocado suelo antes de estas, sino lo hemos hecho durante las recesiones y por lo tanto esperamos volatilidad en los próximos meses en los mercados. Nos preocupa también en un momento de subidas de tipos y un nivel elevado de apalancamiento el aumento de los riesgos de la estabilidad financiera. Productos que aparentemente son líquidos ante situaciones de estrés financiero, pues pueden dejar de serlo, ¿no? Y bueno, pues especialmente prestamos atención a toda la parte de mercados privados, a empresas financieras no bancarias y, por supuesto, al sector al sector inmobiliario, que hay que vigilar cómo ante estas subidas de tipos y los niveles de apalancamiento que tienen, pues ver cómo se va a comportar. Y esto hace que en nuestra gama de fondos multiactivos, pues el porcentaje que tengamos en liquidez pues siga siendo elevado. Bueno, como tú comentas, os mantenéis cautos de momento con la renta variable europea para los próximos meses, con ese posible riesgo de recesión, aunque la sensación de que el mercado de momento no se termina de creer esa parte de subidas de tipos del Banco Central. Bueno, la siguiente pregunta va un poco enfocada en que hemos visto en los últimos meses que la renta variable europea ha tenido un mejor comportamiento relativo con respecto a la renta variable estadounidense. Y mi pregunta es que, con la expectativa de que los tipos se mantengan altos en los próximos años, si se puede ver un cambio de tendencia en cuanto a qué región vaya a tener un mejor desempeño y cómo podría afectar el hecho de que en el futuro las bajadas de tipos las realice primero la Fed con respecto al Banco Central Europeo. Nosotros realmente no vemos un cambio de tendencia. Las valoraciones de Europa estaban más saneadas que las que encontrábamos en Estados Unidos y por tanto es normal ver ese mejor comportamiento. Si a esto le sumas, por un lado, la exposición que tienen las compañías europeas a China, y esto es algo que se ha ido fomentando a raíz de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y el beneficio que ha supuesto para los datos macro el fin de la política de COVID-0 en noviembre del año pasado y la reactivación del consumo y del turismo de esta región y todo lo que ha supuesto, unido también a que en Europa el invierno pues está transcurriendo con unas temperaturas más suaves de lo esperado y por tanto los niveles de almacenamiento de gas siguen siendo elevados, de hecho están por encima de la media de los últimos 5 años, lo cual pues aleja la posibilidad de un shock energético. Y por último, el consenso del mercado pues piensa que estamos cerca de alcanzar el pico de subidas de tipos de interés y que la última subida, como comentabas al principio, pues va a ser de 50 puntos básicos en la reunión del Banco Central Europeo en marzo. Esto te da como resultado el rally que hemos visto desde finales de septiembre del año pasado, con el Eurostoxx 50 subiendo cerca del 30%, que está muy por encima pues, del rebote que hemos visto, por ejemplo, en el S&P 500. A tu pregunta de cómo se comportaría el mercado si la Fed bajase tipos, bueno, eso significaría que la batalla contra la inflación está ganada, que hay un equilibrio entre la oferta y la demanda y que el mercado laboral pues se haya dejado de tensionar los salarios y, por tanto, pues los márgenes de las empresas. Y esto se vería reflejado con alegría en los mercados de Estados Unidos, pero también de Europa. Como ya sabes, pues la correlación que existe pues es alta. Pero esto se aleja totalmente de nuestra visión, donde prevemos más subidas y que éstas se mantengan durante más tiempo. Y en este sentido, pues vemos interesantes dentro de Europa enfocarnos en compañías con reparto de dividendos. Aquí nuestras previsiones son que el reparto de dividendos aumente o el nivel de dividendos aumente un 1% para 2023 hasta alcanzar pues casi los 290.000 millones de euros
Y pues aquí te encuentras países donde históricamente el dividendo era bajo, como puede ser Alemania o Francia, y que ya pues dan rentabilidades de dividendo del 3, 3,5. O si nos fijamos en países como España o Italia, pues la rentabilidad pues aumenta al 4, 5%. Y son empresas que te pueden aportar estabilidad a las carteras de renta variable, especialmente pues en años complejos como fue el año pasado. Y por otro lado, pues compañías con crecimientos estables, de alta calidad, porque cuando el mercado deje de lado el sentimiento negativo y no esté tan pendiente de las cifras macro y se fije en los fundamentales de esas empresas, son las que mejor lo van a hacer en un entorno complicado, de un escenario complicado de mercado. Bueno, muchas gracias. Y para acabar, pues te quería preguntar precisamente por algo que has comentado hace poco, y es ¿cuál es la estrategia que lleváis a cabo en Allianz? ¿Qué estáis pensando actualmente? ¿Cómo estáis gestionando vuestras carteras en el entorno actual? Bueno, pues el fondo del que te quería hablar, Javier, es Allianz Europe Equity Growth. Este es un fondo con universo en Europa y tiene pues un estilo claramente bottom-up, donde no hay ninguna restricción a nivel de país o sector y siempre está totalmente invertido. Es un fondo que no hace apuestas macro, sino que se centra en que las compañías seleccionadas demuestren de manera recurrente mejores ratios y beneficios, con independencia del ciclo de mercado en el que nos encontramos, e invierte en compañías donde la variable principal sea intrínseca del propio negocio y no por factores externos. Y me explico. O sea, esto excluye sectores como bancos, donde la decisión de que suban o no tipos de interés pues no depende de ellos. Excluye sectores como la energía, muy relacionados con el precio del petróleo, que nada tiene que ver con las decisiones que tomen a nivel empresa, o sectores como utilities, totalmente regulados, que por una parte pues te fijan los precios máximos y por otro lado te regulan, te exigen unos servicios mínimos, etcétera, ¿no? Y esto explica un poco el comportamiento del año pasado, el no tener absolutamente nada de energía, que fue el sector que más, no, el único sector que realmente tuvo rentabilidades positivas y tenga pues bastante exposición a la parte de tecnología. El fondo tiene, o sea, cada línea de la cartera tiene que reunir 3 características que son fundamentales, las 3 para que finalmente entren en cartera, y son las siguientes. Por un lado, buscamos empresas de crecimiento estructural, compañías con unas perspectivas de crecimiento de beneficios y capacidad de generación de flujos de caja estructuralmente por encima de la media de mercado, con independencia del momento del ciclo económico. Empresas que sean de calidad, entendida como fuertes balances, poder de fijación de precios. Esto del poder de fijación de precios parecía un poco una película años atrás, pero precisamente en 2022 hemos visto cómo las empresas que teníamos en cartera han sido capaces de trasladar ese aumento de los precios a sus clientes y por lo tanto que sus márgenes no se vieran afectados. Empresas que tengan altas barreras de entrada, que tengan ventajas competitivas sostenibles en el largo plazo, y también una de las características que marcan la calidad es el nivel bajo de apalancamiento de estas empresas y por lo tanto ante subidas de tipos de interés pues no van a sufrir tanto. Y el tercer componente, y es uno de los puntos clave que nos diferencian con respecto a los competidores, es la parte de la valoración. Y esto es algo que se tiene muy en cuenta a la hora de seleccionar o excluir compañías, y siempre exigimos pues, un potencial de recorrido alcista. Aquí encontramos empresas tipo ASML, Novo Nordisk, DSV o Sika, que son nombres que encontramos en las 10 principales posiciones del fondo en este momento. Esta forma de gestionar nos hace ser más socios de negocio que meros inversores, ya que las posiciones que tenemos se mantienen durante un periodo medio de 10 años, ¿no? Esto hace que
rotación de la cartera sea pequeña, ¿no? Alrededor del 10%, y que el análisis extrafinanciero pues coja una relevancia muy, muy importante en todo el proceso de inversión. Este es un fondo artículo 8, tiene una cartera concentrada entre 50 70 posiciones y tiene un sesgo claramente growth, pero es importante detallar pues, el filtro de valoración que he comentado antes y que esta estrategia pues, ha demostrado ser capaz de funcionar en cualquier entorno del mercado. Muy interesante. El fondo buscáis al final buenas valoraciones con estructuralmente empresas que tengan una perspectiva de futuro positiva y ventaja competitiva. Y bueno, pues muy interesante todo, la verdad. Y bueno, en principio esto ha sido todo. No sé si quieres dar algún mensaje para despedir. No, ninguno, Javier. Muchísimas gracias por contar con nosotros y hasta la próxima. Perfecto, Juan Pedro. Hasta la próxima. Adiós. Un abrazo.